Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Escribe Pablo: «Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, pues debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios». Pues hasta aquí estos versículos relacionados con especialmente los atavíos de la mujer. Y estos versículos del 2 al 16 lo veremos en dos partes. Por un lado, el velo y la cabeza. Vamos a ver. Ahí. De los versículos del 2 al 10 y luego el asunto del orden de Dios. Con el tema de el elemento del velo y lo que significa la cabeza, antes de entrar como tal, no sé a vosotros, pero a mí el versículo 2 como que me deja un poco desencajado, porque dice el apóstol Pablo: «Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití». A mí la verdad que este versículo 2 me deja como: ¿qué estás diciendo, Pablo? Primero, debemos de recordar siempre que nos acercamos a las cartas escritas a la iglesia de Corinto, que esa iglesia estaba dividida en 4 bandos. Y que de esos 4 bandos, 3 bandos estaban en contra de la autoridad, enseñanza del apóstol Pablo. Por tanto, me llama la atención que diga: «Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití». Por otro lado, me llama la atención también esto, porque hasta ahora, hasta este capítulo 11, varias veces hemos visto cómo el apóstol Pablo, vamos a decir que les exhortaba, incluso de algunas formas un poco muy directas, porque se daba cuenta de todo el pecado que había en los hermanos de la iglesia de Corinto. Es posible que el apóstol Pablo mencione este asunto, porque quizá en relación a este asunto hay una mayor claridad que respecto a otros temas que han tratado. También es cierto que esta forma de introducir esta sección tiene relación con cómo introduce el versículo 17. Pues el versículo 17, que ya es sobre el asunto de la cena del Señor y no del atavío de la mujer, dice: «En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan». Entonces yo creo, con el fin de armonizar estas expresiones del apóstol Pablo, que quizá él entendía
que al menos la iglesia de Corinto, en relación al asunto de la mujer y cómo se debe de vestir en medio del culto, en medio de la adoración, pues quizá la iglesia de Corinto no tenía tantos conflictos como con otros asuntos. Dicho esto, de este versículo 2, que nos deja un poco como entre medias, ya empezando con los versículos del 3 hasta el 10, vemos cómo el apóstol aborda el asunto de la mujer y el velo, citando el orden establecido según la creación, mostrando así además su interpretación literal. Y esto es un aspecto también a tener en cuenta. Ya sabéis que hay muchos teólogos, pastores y cristianos que observan la creación como algo alegórico. Pero hay otros que entienden que la creación debe tener una interpretación literal. Y debido a cómo cita el orden el apóstol Pablo, debemos de concluir que el apóstol Pablo tiene una interpretación literal de la creación. Primero fue el hombre, luego fue la mujer. En medio de esa interpretación literal, enseña que la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Pero, ¿qué significa que uno sea la cabeza del otro? Algunas iglesias creen que cuando alguien es la cabeza de otro, generalmente cuando el hombre es la cabeza de la mujer, significa que tiene toda autoridad sobre esa persona, que es más importante incluso en algunos casos y que debe mandar absolutamente sobre esa persona. Para otros significa como un elemento de que es primero, principio, que debe responsabilidad por cuanto es el que ha empezado y luego viene la otra persona que sigue. Esta interpretación se debe también a que, según, otra vez, la interpretación literal de la creación, ¿quién fue creado primero, la mujer o el hombre? Fue creado primero el hombre. Y por tanto, como el hombre fue primero, tiene más, vamos a decir, tiempo o una mayor posición en cuanto a ser de ejemplo a la mujer. De hecho, cuando leemos Génesis, capítulo 2 y 3, ¿por qué la mujer sabía que no debía de comer del fruto prohibido? ¿Porque se lo dijo Dios? Según el texto, no se lo dijo Dios. Tampoco el texto dice que se lo dijo el hombre, pero presuponemos que se lo dijo el hombre, por cuanto la mujer fue creada después y además sacado del hombre. Parece que Pablo presenta el velo de la mujer como símbolo de estar subordinada al hombre. Sin embargo, el hombre no debe ponerse velo para mostrar su sumisión a Cristo, ya que como ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sería una deshonra cubrirse. Eso es lo que aparentemente está desarrollando Pablo aquí, no lo que estoy pensando yo, ¿vale? Estoy describiendo lo que Pablo más o menos, de forma somera, está diciendo aquí en el capítulo 11, concretamente los versículos del 4 al 6. ¿Qué pensáis con esta forma de desarrollar que tiene el apóstol Pablo? ¿Es más bien una aplicación de la creación a un asunto interno de la iglesia de Corinto? ¿O es una interpretación real que es relevante también para nosotros hoy? Aquí dice el apóstol Pablo que la mujer se debe de cubrir porque es gloria del hombre. Y el hombre no se debe de cubrir porque es gloria de Dios e imagen de Dios. Pregunta, ¿la mujer no es imagen de Dios también? Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí que el hombre no se debe de cubrir porque es imagen de Dios? Eso por un lado. Por otro, ¿por qué si el cubrirse, la acción de taparse, que simboliza, según lo que aquí pone el apóstol Pablo, sumisión, obediencia, si ese símbolo, el velo en este caso, pues da a entender eso, y por eso la mujer se lo pone porque se debe someter al hombre, pero el hombre se debe de someter a Cristo? Entonces, si el velo verdaderamente es un elemento de sumisión, ¿por qué se lo debe de poner la mujer frente al hombre y no el hombre frente a Dios? Pues Pablo dice, porque el hombre es imagen de Dios. Pero yo os pregunto, ¿acaso la mujer no lo es? Y si os digo
que solo fue el hombre en un principio el que fue creado a imagen de Dios. ¿Y si fue solo el hombre el que fue creado a imagen de Dios y no la mujer? Bueno, ahí entra lo de la costilla, ¿no? Como Dios le hizo de la costilla de... Claro, pero no sé si os habéis fijado en esa narrativa de Génesis, de la creación, en que verdaderamente cuando dice el Señor que creó al hombre a su imagen y semejanza, es cierto que luego pone, entre paréntesis o entre coma, varón y hembra los creó, verdaderamente ahí está haciendo referencia a que Dios creó a su imagen al hombre, no dice a la mujer. Después, espera, y después en el siguiente capítulo, que ya lo aborda de una forma muy distinta, donde no tiene en cuenta tanto el tiempo, sino más bien el desarrollo, dice que del hombre sacó a la mujer. Esperad. Por supuesto, y os lo he dicho antes de entrar en este asunto, la mujer es también imagen de Dios. Pero en esa interpretación literal de la creación, quien verdaderamente creó al hombre imagen de Dios fue el mismo Dios. Y luego en un momento dado, cuando Dios observó que aquel que había creado su imagen estaba solo y que estar solo no era bueno, creó a la mujer. ¿Y de dónde creó la mujer? ¿De otro ser? No. Lo creó a partir del hombre. De su costado salió. Semejante al hombre es. Y por tanto, también es semejante a Dios. Así que sí, en efecto, tanto el hombre como la mujer han sido creados, sacados, propuestos en la tierra, imagen de Dios. ¿De acuerdo? Pero es cierto que si hacemos esa lectura literal, el que fue creado ex nihilo, de la nada, de materia inerte, como dice el texto, del barro, fue el hombre, no fue la mujer. A la mujer Dios la creó a partir ya de un ser vivo, de Adán, que por supuesto refleja la imagen de Dios, desde luego. Os comparto estos detalles que quizá en algún momento se os habrá escapado, o quizá ya lo teníais muy claro, no lo sé, porque yo creo que precisamente a esos detalles es a los cuales el apóstol Pablo apela, para decir que fue el hombre el que verdaderamente fue creado a imagen de Dios, entre paréntesis, primero, y por eso él no debe de cubrirse, y sin embargo la mujer sí. Ahora bien, todavía dejamos pendiente la caja de la aplicación. Es decir, ese asunto que está desarrollando Pablo es por un problema que está pasando en la iglesia de Corinto o iglesias semejantes a la de Corinto, o es un asunto que hoy también se debe de practicar como iglesia cristiana y quizá no lo estamos haciendo. Esa es una pregunta legítima a la hora de intentar aplicar el texto. Pero por ahora ahí todavía no vamos a llegar. Simplemente os estoy explicando por qué Pablo está escribiendo, por qué ha escrito lo que ha escrito. ¿Vale? El apóstol, pues, emplea el acontecimiento de la creación para mostrar que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y para su gloria, y cuando ora o predica, no debe cubrirse la cabeza como señal del orden establecido por Dios entre los sexos. Parece ser que es lo que aquí está mostrando Pablo a la iglesia de Corinto, versículo 7. Y esto además, que esto es un punto muy interesante, claro, cuando lees esto te quedas como desencajado cuando lees eso. Todo esto, todo este supuesto orden, que lo vamos a ver también en los versículos del 11 al 16, es un orden que es de testimonio para los ángeles. Así lo pone Pablo. Hombre, mujer, Cristo por encima de los dos y Cristo sometido también al Padre. ¿Verdad? Y ese orden se debe dar incluso de testimonio hacia los ángeles.
Y claro, nos podemos preguntar, ¿eso implica que los ángeles nos están observando? ¿Que están viendo todo lo que hacemos como Dios? Pues quizá no lo están observando como Dios, entre otras cosas porque Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Sin embargo, hay varios textos que nos muestran que los ángeles están contemplando la creación de Dios, y en especial al ser humano. Y no solamente vemos esa acción de contemplación de los ángeles en este asunto de cómo se desarrolla el hombre y la mujer en la iglesia y fuera de la iglesia, sino que incluso en Romanos, que ya llegaremos allí, se nos muestra cómo los ángeles están deseando ver a aquellos que muestren el sello de la redención, los que verdaderamente sean hijos de Dios. Eso también están contemplando los ángeles. Incluso comúnmente decimos, y ya os dije que lo decimos mal, cuando se hace un culto de bautismos, decimos, hoy hay fiesta en los cielos. Los ángeles están contentos con el Señor porque un alma se ha salvado. Está mal dicho eso, hermanos. Porque la fiesta en el cielo no se da cuando se realiza un bautismo público. La fiesta en el cielo se da cuando esa persona cree en Jesús. Y se supone que la persona cree en Jesús antes de bautizarse. Pero bueno, supongo que a alguien le gustó la frase y casi todos los pastores la repiten y no consideran que en verdad la fiesta no es cuando alguien se bautiza, sino cuando alguien pasa de muerte a vida y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Vamos con la segunda parte, como tal, ese orden establecido por Dios. Cuando leemos estos versículos del 11 al 16 de 1 Corintios capítulo 11, podemos percibir una sensación como que Pablo está hablando dentro del contexto matrimonial, aunque no lo dice explícitamente, ya que por un lado está empleando ideas que él mismo enseñó en Efesios capítulo 5, que si recordáis es un capítulo muy famoso sobre el asunto de cómo se relaciona el hombre y la mujer en el contexto marital. Y por otro, no todo hombre es cabeza de toda mujer, ¿o pensáis que sí? Sino que cada hombre respecto a su mujer es cabeza. Pero claro, una vez más, todavía está por resolver esa pregunta de ¿qué es eso de ser cabeza? Es decir, a veces cuando leemos este capítulo así sin más nos puede dar la sensación, ¿entonces todos los hombres son cabezas de todas las mujeres? Pues claro que no. Solamente dentro del contexto del matrimonio se puede dar ese orden. En esta segunda parte Pablo escribe una idea muy similar a la que enseñó también en Gálatas capítulo 3, que en Cristo no hay hombre ni mujer. Y aquí en el versículo 11 lo muestra como que Dios no ve a la mujer sin el hombre y tampoco ve al hombre sin la mujer. De hecho, la creación de Dios se completa precisamente en cómo Adán y Eva y sus respectivos hijos reflejan el equilibrio, la igualdad entre ellos. ¿Por qué? Porque Eva salió de Adán, pero de la mujer salen todos los hombres. Y eso tampoco debemos olvidarlo. De un hombre salió la mujer y todos los hombres salen de las mujeres. ¿Hay mujeres que no están casadas o que no tienen un vínculo dependiente con un hombre? Pues claro que sí. ¿Qué hacemos con ellas entonces cuando pensamos en el asunto de la cabeza? ¿Están andando sin cabeza esas mujeres por la vida? ¿Hay hombres que no están casados o que no tienen un vínculo dependiente con una mujer? Pues sí. Pero lo que aquí se está enseñando es que el Señor ve a la humanidad en su conjunto. Aquí dice que el Señor ve al hombre junto con las mujeres y a la mujer junto con los hombres. No los ve por separado. Hay un principio ahí de igualdad. Entonces, si hay un principio de igualdad, ¿cómo podemos entender el término de cabeza? Termina esta sección mostrando que debe haber un orden y un decoro,
pero no en un sentido legalista, de si no llevas el velo, estás en pecado y te vas a ir al infierno. No en ese sentido, sino que el creyente debe sujetarse a lo que es más adecuado según su contexto, aunque no sea necesariamente obligatorio. Y esto es un punto importante, pues Pablo está hablando aquí de una costumbre, y ese término, el término costumbre, lo emplea el propio Pablo en este capítulo. Una costumbre positiva de cumplir en ese tiempo, porque parece ser que las mujeres, y atentos a esto, que administraban los lugares de cultos paganos en aquella época, en aquella ciudad especialmente, se rapaban la cabeza y la tenían descubierta. Y claro, cuando leemos este dato cultural, histórico, sociológico de la iglesia de Corinto en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo escribió a la iglesia, nos damos cuenta de por qué Pablo habla del velo en esta carta. Decidme, ¿cuántas cartas más el apóstol Pablo habla del velo? ¿Por qué solamente habla a la iglesia de Corinto? Pues parece ser, como ya os lo he dicho, porque las mujeres paganas, algunas sacerdotisas o ayudantes del culto en templos paganos, se rapaban la cabeza. Eran prostitutas en ese sentido, porque también debemos entender, hermanos, que la prostitución en la Biblia no solamente hacía referencia a una mujer o a un hombre que pues prostituía su cuerpo, sino también a personas que prostituían su alma, si lo puedo decir así. Es decir, se les llamaba también prostitutas a las mujeres que veneraban y realizaban cultos a dioses paganos. Cuando se habla de prostitución, también se está hablando, dependiendo del contexto, de paganismo. Todo esto es muy curioso también, hermanos, pues los judíos solían, ¿qué? Cubrirse la cabeza para orar y ministrar sus cultos al Señor. Y yo creo que todos, si ahora mismo hacéis un pequeño esfuerzo, podréis visualizar en vuestras mentes al típico fariseo, ¿verdad? ¿Cómo estaba el fariseo? ¿Cubierto o descubierto? Cubierto. Y en su atavío era importante estar cubierto para ministrar sus cultos. Entonces, ¿no os llama la atención que aquí Pablo, que está hablando a una iglesia cristiana, que está escribiendo a una iglesia cristiana, les esté diciendo: todos aquellos hombres que se cubren están deshonrando a Dios? A mí me parece algo muy particular, muy revolucionario, porque debemos de recordar que en casi todas las iglesias a las cuales se dirige Pablo había un buen grupo de judíos y también un grupo de gentiles. Y por tanto, para todos aquellos judíos que provenían de esa tradición, donde para orar como respeto se cubrían la cabeza, hasta incluso hoy, un judío promedio se cubre la cabeza con la kipá. Y es un símbolo de respeto hacia Dios. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario, que el cubrirse la cabeza, por cuanto el hombre es imagen de Dios, es una falta de respeto hacia Dios. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Está mostrando aquí un gran cisma el apóstol Pablo frente a toda la tradición y las costumbres de los judíos? ¿Está atendiendo al contexto y al paganismo que existía en Corinto? ¿O quizá aquí el apóstol Pablo nos está compartiendo un mandamiento, una enseñanza que debemos de cumplir hoy también? Bueno, pues vamos con el asunto ya de las conclusiones, ¿no? Después de haber planteado como tal el texto. El asunto de la cabeza, hermanos. Y yo creo que esto en parte ya lo comenté cuando tratamos Efesios capítulo 5. Cuando yo pienso en el elemento de la cabeza, que como he dicho, algunos entienden la cabeza como un símbolo de autoridad dictatorial, otros como un símbolo de autoridad testimonial, y otros incluso como una especie de sinónimo de cabeza, primero, principio.
Desde mi punto de vista, cuando leo textos como Efesios capítulo 5 o este texto de 1 Corintios 11 y leo eso de que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, lo que desde mi perspectiva estoy observando es una autoridad o vamos a decir, un testimonio, una enseñanza de sumisión, pero de sumisión imitada. Es decir, yo lo que observo, hermanos, es primero a Cristo humillando su cabeza a Dios. Luego al hombre imitando esa humillación de Cristo al Padre y también humillándose como símbolo de imitación. Y a la mujer, viendo al hombre, también humillando su cabeza a Dios. Cuando analizamos muchas veces el asunto del hombre es la cabeza de la mujer, desgraciadamente en muchos foros, en muchas iglesias, se ha llegado a la conclusión de que la mujer se debe de someter al hombre y todo lo que diga el hombre va a misa. Pero cuando leemos esa expresión clave de Efesios 5, de Cristo sacrificado, Cristo como Salvador y no tanto como Señor, aprendemos que ese símbolo de cabeza no tiene esa connotación dictatorial, sino más bien que tiene una connotación sacrificial. Cristo humillándose, postrándose ante Dios. El hombre viendo a Cristo postrarse ante Dios, postrándose también. Y la mujer viendo al hombre cómo se postra, postrándose también. Cuando pensemos en el término cabeza, imaginaos no en una cabeza altiva, sino en una cabeza humillada, postrada al suelo. Porque será esa cabeza la que no será dictatorial. Puede suponer una autoridad frente al otro, pero no es una autoridad para gobernar, sino que más bien es una autoridad para dar testimonio, para dar ejemplo, por cuanto ha sido primero también. Cuando Adán recibió la orden de Dios de no comer del alimento prohibido, fue Adán el encargado de, primero, no hacerlo y luego enseñarle a su mujer a que no lo haga, porque él fue primero. Fue creado primero. Pero cuando vemos que la mujer no solamente añadió algo, quizá porque Adán añadió algo a lo que le dijo Dios, y además desobedeció el comer del alimento prohibido, pues nos damos cuenta de que en ese momento tanto la mujer como el hombre fallaron. Tanto la mujer como el hombre pecaron. Porque como ya os he dicho, muchas veces cuando leemos ese relato de la creación, nos detenemos en el fruto prohibido, en lo que no hay que hacer. Pero es que Dios también les dio órdenes de qué sí debían hacer. Y tanto Adán como Eva debían de estar ocupados haciendo ¿qué? Cuidando la creación y llenándola también de descendencia. Y no solamente eso, sino que Dios les dio un principio. Ya no sois más dos. Sois ahora uno. Sin embargo, cuando Eva escuchó a la serpiente antigua, mostró que no estaba siendo uno con su esposo y que su esposo no estaba con su esposa. ¿Qué estaba haciendo Adán en ese momento? ¿Fue el santo en ese instante? ¿Fue el que no falló, pero luego como atendió a su esposa, ahí ya recién pecó? Yo creo, hermanos, que, y por supuesto estamos todo el rato en el marco de la interpretación literal de Génesis, que como os he dicho, hay teólogos, hay pastores, hay iglesias que creen que no es literal la interpretación. Pero si entramos en la interpretación literal, nos daremos cuenta que si verdaderamente solamente pecó Eva en cuanto comió el fruto prohibido, podría haber existido una posibilidad en la cual el hombre
no hubiese pecado y la mujer sí. Y eso hubiese sido una aberración. Eso hubiese sido imposible. Cuando la mujer falló haciendo algo malo, Adán falló no haciendo algo bueno. Porque pecar es fallar, es errar, y erramos cuando hacemos algo malo, y también erramos cuando nuestro deber es hacer algo bueno que se nos ha enseñado y no lo hacemos. Y esa conciencia de pecado, todo creyente lo debe tener, hermanos. Todos. No solamente, no, yo me porto bien, porque no hago nada malo, o no cometo los pecados más graves. A veces, de vez en cuando, se me escapa, una palabrota, o de vez en cuando me paso de 2 copas, o qué sé yo, pero yo no soy codicioso, no miento, no mato, no robo. Pues no solamente consiste en no hacer esas cosas, sino también consiste en que aquellas cosas que se te enseña en la iglesia o que tú mismo aprendes en tu estudio personal, las hagas. Y si no las haces, estás pecando. Para mí es clave la metáfora de Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Y también la ilustración de Cristo como el esposo y de la iglesia como la esposa. Y claro, cuando se aplica esto al matrimonio, la enseñanza de Efesios capítulo 5 nos muestra que el hombre simboliza a Cristo y que la mujer simboliza a la iglesia. Que el hombre es la cabeza y que la mujer debe someterse al hombre. Pero antes de ese sometimiento de la mujer al hombre, se muestra la sometimiento del hombre a Dios. Es por eso que en cuanto un hombre intenta imponer su opinión, sus supuestos principios a la mujer, sin tener acorde de qué es lo que Dios quiere, ese hombre está dejando de someterse a Dios y por tanto no merece que ninguna mujer se someta a él. Porque en verdad el sometimiento, hermanos, no es a ninguno de nosotros, es a Dios. Solo que hay una especie de cadena testimonial, si lo puedo decir así, de imitación entre nosotros. Por supuesto, debemos entender que Pablo muestra a Cristo en este texto de Efesios 5 y también aquí de 1 Corintios 11, no tanto como Señor, sino más bien como Salvador. Y es esa identidad sacrificial la que debe imitar el hombre y la que recibe la mujer de parte del hombre. Pero en determinadas ocasiones el hombre también es sacrificado, incluso literalmente por su fe en Cristo. Se somete tanto a la voluntad de Dios y a su obediencia a Dios que muchas veces el hombre también es sacrificado literalmente por su fe. Y la mujer, al ver ese testimonio en el hombre de cómo se somete tanto a Dios, cómo se niega tanto a sí mismo, que incluso es capaz de morir por su fe, que la mujer también entiende, yo también debo de someterme a Cristo, incluso si eso implica mi vida, porque mi vida ya no es nuestra, sino que ahora le pertenece a Dios. Todo es un contexto sacrificial, no de autoridad sobre ti, de que mando sobre ti, cállate, tú no opinas nada aquí, soy yo el que manda. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y parece que yo estoy aquí haciendo de abogado, porque yo soy consciente de que muchas personas cuando leen estos textos piensan, pero qué machista y misógino es el apóstol Pablo. Cómo lo odio, cojo esto y lo arranco, porque no me convence. O hasta incluso, esto no puede ser de un Dios de amor. Me voy a otra religión. Y me entristece, hermanos, porque parte de ese grupo de personas que reaccionan así son personas intelectuales, que son capaces de leer textos de Machado y de otros grandes poetas y escritores y comprender su simbolismo, el mensaje que hay detrás acerca de sus escritos, de entender el pensamiento de su época
y luego aplicarlo a su contexto para disfrutar más del escrito, y sin embargo no son capaces de hacer ese mismo esfuerzo con las Escrituras. Me entristece muchísimo, porque son personas que muestran una buena intelectualidad, un interés por filosofía en algunos casos, la historia, la ciencia, pero cuando se acercan a la palabra de Dios tienen tantos prejuicios que no son capaces de emplear esas simples reglas de interpretación, reglas hermenéuticas, para comprender la palabra de Dios. Y qué pena, aunque es comprensible, por cuanto están muertos espiritualmente. Por eso, hermanos, como digo, aquí cuando se está hablando de este elemento de primero, de cabeza, es enfocado al contexto sacrificial. Ahora bien, evidentemente, no podemos olvidar ni quitar la identidad de Cristo como Señor. Cristo es león, pero también es cordero. Cristo es hijo, pero también es, y no estoy diciendo una herejía porque lo dice Isaías, Padre eterno. Cristo es hombre y Cristo también es Dios. Por supuesto que ver solamente a Jesús o una referencia a Jesús solamente como Salvador es un problema. También hay que verle como Rey y soberano. Y el abogar por esta identidad de Jesús arroja más luz a este asunto. ¿Sabéis por qué? Porque cuando pensamos en el señorío de Cristo, en su autoridad, en su deidad, ¿acaso nos podemos atrever a decir, ¿los hombres son señores de sus mujeres? ¿O acaso podemos decir, las mujeres casadas tienen dos señores, su marido porque son la cabeza y Cristo? ¿O qué vamos a decir? ¿Las mujeres solteras o viudas viven mal porque no están sometidas a hombres? Pues por supuesto que no. De hecho, la Biblia nos enseña que la soltería es tan legítima como el casamiento y hasta incluso es más valiosa. Y eso lo hemos aprendido también ¿de quién? Del supuesto misógino, de Pablo. Así que si verdaderamente Pablo está tan obsesionado que la mujer debe estar sometida al hombre, no estaría diciendo que aquellos que no os podéis casar, bien hacéis. ¿Por qué? Porque van a tener más tiempo para servir al Señor. Porque cuando estás casado tienes que también cumplir con las necesidades de tu pareja. Y si encima tienes hijos, pues ya ni te cuento. Y si tienes 2 o 3 o 4, peor todavía. Tienes menos tiempo. Y no solamente esto, sino que además, hermanos, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que solamente hay un Señor y que ese Señor es un Dios celoso y que su celo es un celo santo, no tóxico como el nuestro, ¿verdad? Que incluye pues, miedo, inseguridades, apego. El celo de Dios es justo, bueno y santo. Su celo es real por cuanto es el único Dios verdadero. Los demás son ídolos construidos por humanos donde reflejan su ignorancia espiritual. Por tanto, el entender mal ese concepto de el varón es la cabeza de la mujer es un problema tan grande, hermanos, que incluso se enfrenta con el mismo Señor. Porque solamente hay un Señor, Jesús. Las mujeres casadas no tienen dos señores, solamente tienen un Señor, que es Jesús. Por tanto, hermanos, cuando leemos el asunto del velo, yo creo que deberíamos de considerar que habrían varias iglesias, porque es cierto. Dice en el versículo 16, el apóstol Pablo, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, haciendo referencia al velo, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Es decir, aunque el apóstol Pablo no trata el asunto del velo con otras iglesias,
parece ser que hay otras iglesias donde también se les invita a las mujeres a usar velo y que en verdad ese velo es el pelo largo. Ojo, ¿eh? Es decir, el velo como tal sería cuando tienes el pelo corto o rapado por cualquier razón, pero en verdad el velo que cubre a la mujer y que muestra también su belleza es el pelo largo. ¿Pero qué pasa? ¿Las mujeres que se cortan el pelo son unas pecadoras? Pues por supuesto que no, hermanos. De hecho, es una costumbre muy normal que cuando una mujer cumple cierta edad se corta el pelo a esta altura o a veces un poco más. ¿Y por eso están pecando? Pues no. ¿O por eso quizá cuando llegan a esa edad se tienen que tapar con un velo? Pues desde luego que no. Porque era una costumbre de aquella época que además tenía sentido porque las mujeres paganas se cortaban el pelo e incluso se lo rapaban. Entonces las mujeres cristianas, para no, vamos a decir, mezclarse con ellas o dar una sensación semejante a la que daban ellas con su paganismo, no debían de practicar esas cosas, ni dar esa imagen. Y por supuesto aquí también el apóstol Pablo está aludiendo al asunto de la conciencia, ¿verdad? Que incluso si nosotros sabemos que de algún modo puede ser de tropiezo para otra persona, pues el cuidar esas formas, aún sabiendo que somos libres de estar de una forma o de otra, ¿verdad? Pero bueno, esto también entra dentro de la conciencia, de la reflexión de cada uno. Por ejemplo, hay iglesias, por hablar así en general de los atavíos, ¿no? Hay iglesias que si tú vas a predicar y no llevas una chaqueta y una corbata, ya puedes tener el mejor sermón del mundo que no te van a dejar subir al púlpito. Porque consideran que el que predica tiene que llevar una chaqueta y una corbata. Y hay iglesias que si tú como mujer vas y estás con pantalón, no te van a dejar entrar, porque llevan vestido. Entonces, ¿qué haremos? ¿Iremos a provocar a esa gente? Diciendo, no, yo voy a predicar sin corbata, no, me da igual. O no, yo no quiero llevar vestido, yo voy a entrar con pantalón. Pues bueno, ha habido diferentes situaciones en las iglesias, pero yo creo que en esos casos hay otras formas más, yo creo, sabias, prudentes de proceder que intentar imponer nuestra opinión. Y de hecho, no estoy diciendo que entonces vamos a desentendernos de esa idea. No, vamos a conversar con esas personas. A analizar por qué creen que las mujeres se tienen que poner siempre vestido, que llegue hasta el talón y que además en el culto se pongan todas a la derecha y los hombres a la izquierda. Porque hermanos, hay iglesias hoy que son así. Y si algún día debemos o queremos ir a esas iglesias, nos debemos de adaptar a esa realidad. Y algunos diréis, no, ¿cómo vamos a adaptarnos? No, están mal ellos, que se adapten a nosotros. Pues no, hermanos, el apóstol Pablo nos enseñó hace unos días un principio impresionante. Yo me he hecho de todos con tal de ganar algunos. Y cuando tenemos esa conciencia libre en Cristo, no libertinaje de, voy a hacer lo que sea y ya luego Dios me perdona, no. La conciencia libre en Cristo, soy capaz de ir ahí. Y si no me gusta usar una corbata y una chaqueta, ponérmela, no pasa nada, no me voy a morir por eso. Y si no me gusta llevar un vestido hasta abajo, me lo pongo, no pasa nada. Y luego poder conversar con esos hermanos. Y orando y hablando con ellos, pues mostrarles la libertad que hay en Cristo. Y que quizá no han entendido en esa iglesia. Lo dicho, hacernos de todo con tal de ganar algunos. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra misión.